Bueno, gente, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Estamos nuevamente en un nuevo programa del podcast Oracle de BACR Citas Ciegas y el día de hoy nos vamos hasta Guatemala, vamos al país de la eterna primavera y para nosotros es un gusto y un placer de tener con nosotros a María del Carmen Castillo, consultora, analista, desarrolladora, capacitadora en tecnologías Java y tecnologías basadas en software libre, conjuntadora y directora operativa del grupo Signos y, en fin, miembro del grupo de usuarios de Java de Guatemala. María, qué gusto tenerte por acá. Nos ha costado un montón poderte tener, pero por dicha tenemos el placer de que nos acompañes el día de hoy. Muchas gracias, Ronald, por la invitación. La verdad es que fue una sorpresa y pues muchas gracias por invitarme. Sí, se nos ha complicado un poco, pero yo creo que el inicio de año así es a todos nos pasa, ¿verdad? Que tenemos como varias actividades, pero ya, menos mal, ya logramos. Muchas gracias por la invitación. No, María, de verdad, muy, muy agradecidos. Y empecemos, María. El podcast de nosotros siempre empieza eh, conociendo un poquito de la vida de María de niña. ¿Cómo es María de niña? ¿De dónde naciste? ¿De dónde eres oriunda? ¿De qué parte de Guatemala? ¿Y qué recuerdas de esos primeros 7 años de tu vida? Como esa niña, no sabemos si esa niña extrovertida o esa niña introvertida. ¿Cómo era María en sus primeros años? Bueno, yo era muy introvertida. Yo realmente era súper calladita. Así dice mi mamá, donde te dejaba uno, ahí te quedabas. O sea, no era de los niños que andaban de arriba para abajo. Eh, yo nací en uno de los departamentos de Guatemala que se llama Izabal, ¿verdad? En un municipio que se llama Morales Izabal. Ahí vivían mis tíos y entonces ahí, que justamente es uno de los del lado de Oriente, que es un clima bastante caliente de aquel lado. Entonces yo nací allí, pero prácticamente en los días ya me vine para acá, ¿verdad? A la ciudad de Guatemala, donde he vivido toda la vida. Y sí, de niña prácticamente pues era muy de estar en mi casa jugando y me imaginando cosas en la época en la que uno sí podía salir a jugar, a bicicletear, ¿verdad? Sin tanto problema porque ni había muchos vehículos pues, circulando, entonces podía uno salir a bicicletear, eh, a jugar, ¿verdad? Me gustaba mucho armar cosas y, y crear cosas, ¿verdad? En su momento me gustaba pintar, yo probé a hacer de todo, hacía, pintaba, dibujaba eh, y hacía muchas manualidades, ¿verdad? Mi mamá era muy de hacer manualidades, entonces hacíamos muchas cosas de manualidades, así, diciendo eso que es como antes de los 7 años, hacíamos más o menos ese tipo de actividades, ¿verdad? Y María, y en ese tiempo, por alguna de esas situaciones, a veces uno, cuando es niño, hay cosas que hace sin mucho ponerse a pensar. ¿Te acuerdas de alguna de esas travesuras que te hayan contado que hiciste cuando eras niña y que todavía hoy en día es punto de recordatorio cuando están entre familia? Bueno, tal vez, bueno, había un árbol afuera de la casa y nosotros nos subíamos a los árboles, pero lo que nos pasaba era que a veces sí nos caíamos. Entonces, era más el susto que le daba uno a la mamá, ¿verdad? De venirse uno del árbol, digamos, uno estaba, subía en el árbol y de repente se vencía una de las ramas y seguía uno hasta que llegaba al piso. Y sí, prácticamente eran tal vez unos 2 metros o más, ¿verdad? Y uno chiquito. Entonces, en esos casos sí, yo creo que más eran las caídas que hacíamos del árbol y una vez, ese sí le di un gran susto a mi mamá porque me caí del techo de mi casa. Mi casa era bajita, eso sí es cierto, pero nos pusimos a jugar tenta. Que en Guatemala tenta es de perseguirse, ¿verdad? Y de, ahí sí que el que la lleva, ¿verdad? Pero nos pusimos a jugar eso en el techo y seguí de largo. O sea, se me acabó el techo y seguí. Solo recuerdo que yo llevaba una lonchera en la mano y se partió y era mi lonchera del colegio y me regañaron. Después de que mi mamá pobre, ¿verdad? Básicamente era levantarlo, ver que uno estuviera entero y revisarle uno si no se había quebrado nada.
y ya solo un poco de agua con azúcar del susto, ¿verdad? Pero de ahí nada más, ¿verdad? Y de ya algunos años un poquito más para más adelante, María, ¿cómo era la María adolescente? ¿Ya empiezas a tener algún tipo de inclinación hacia las tecnologías? ¿O todo lo contrario, fue algo que te llegó hasta el puro final cuando tuviste que tomar una decisión a la hora de llegar y decidir qué ibas a estudiar y en el momento de ir a la universidad? Pues no, fue como, tal vez como a los 13 años, ahí, digamos, donde yo vivía, había siempre la Academia de Mecanografía y pusieron una Academia de Computación. Entonces, empecé a ir justamente con los amigos de la cuadra, se podría decir, de donde yo vivía, ¿verdad? Los más cercanos, nos metimos a cursos de computación, porque no teníamos computadora en casa ni nada. Y básicamente era aprender a usar, en esa época era, yo creo que ahorita me voy a quemar, pero Lotus 1, 2, 3, 4 Pro, WordPerfect, era Professional Write, y le enseñaban a unos ciertos comandos bien, bueno, todo era con combinación de teclas casi, ¿verdad? Para trabajar. No tenía mucho uso el mouse, ¿verdad? Entonces, esa parte, pues me gustó la computadora y parte de nos enseñaron un poco de Pascal. Entonces me llamó la atención cómo era que funcionaba. Ahora, antes de eso, ahorita que recuerdo, mi papá tenía una calculadora Casio de aquellas larguitas que hasta venían en un empaque bien bonito, ¿verdad? Como de cuero. Esa calculadora traía un manualito de Basic para uno poder programarla. Y prácticamente tenía así printf o la mundo, ¿verdad? Y entonces podía uno hacer sus programas. Sin saber yo realmente qué era la programación, me puse a hacer todos los ejercicios del librito, ¿verdad? Y me gustaba el resultado. Entonces, esas fueron como mis primeras interacciones. Yo no estudié en un colegio que llevara computación, entonces en el colegio no tuve mayor interacción. Y ya cuando, aún en mi, digamos, en el diversificado, que es previo a la universidad, ¿verdad? Entré a una carrera que no tenía computación, porque ya habían algunas con computación, pero donde yo estudiaba no. Entonces, tampoco llevé computación, sino llevaba como cursos a la par. Y ya cuando entré a la universidad, justamente ya desde ese punto yo ya quería algo relacionado a computadoras ya en la universidad, pero en todo ese tiempo prácticamente fue algo como paralelo, ¿verdad? Llevar cursos aparte, la computadora aparte. Mi regalo de 15 años fue que pedí una computadora, por ejemplo. Entonces tenía mi computadora cuando cumplí 15 años. Entonces sí, desde los 13 por ahí me empezó a gustar todo eso. Ver cómo funcionaban las cosas, ¿verdad? Y se miraba el resultado. Y vamos a ver qué tanto recuerdas de esa primera computadora. ¿Qué modelo era? ¿Qué marca era? Si te acuerdas de Ay, alguna descripción de ah, ella. bueno, marca, no, ¿verdad? Porque las que llevaban eran, que le decían clones, entonces eran armadas. Ah, ¿de qué configuración tenía? Tampoco me acuerdo, ahí sí le quedó mal. Solo que usaba el turbo, ¿verdad? Que pasaba de 16 a 32. ¿Verdad? Uno le ponía el turbo y hacía como que mejoraba el procesamiento, lo cual yo creo que solo era imaginación de uno. Ok, ¿Verdad? pero vamos a ver, tal vez si te acordarás, ¿tenía disco duro ya o era solamente Ah, no. de floppies? Ah, era de floppies. Era de floppies. Sí, era de floppies. Justamente para cargar el sistema operativo había que cargar el MS-DOS, digamos, para levantar el sistema primero. Uno andaba cargando con todo, con su sistema operativo, con todos los programas, incluyendo Windows, ¿verdad? Windows 3.11 creo que tenía, como un programa más. Ya. Alrededor de esto, o sea, adicionalmente me dices que ya esa época ya te inclinabas mucho por lo que era la parte de la tecnología y te involucraba un poquito el tema de la computadora y demás. Eh, ¿Cómo fue tu ingreso a la universidad? ¿Fue sencillo? ¿Tuviste alguna complicación para poder ingresar a la carrera? ¿Qué recuerdas de esa primera fase? Bueno, de esa primera fase más que todo fue porque yo siempre estudié en colegio de mujeres. Y cuando entré a la ingeniería éramos 8 mujeres y eran 80 hombres, ¿verdad?
Entonces, lo bueno es que las 8, bueno, en tu caso, al inicio, pues uno así lo ve, ¿verdad? Una forma era que las 8 mujeres andábamos juntas de arriba para abajo. En ingeniería es un área común al inicio, entonces la mayoría iban para química, para ingeniería química, para ingeniería industrial, ¿verdad? Y éramos como dos las que íbamos para ingeniería en sistemas, pero sí pasamos un año en el que hicimos grupito y todo lo hacíamos nosotras. Poco a poco nos fuimos integrando con los chicos, pero nos costó un montón porque todas veníamos de colegio de mujeres. Entonces nos costó bastante. Ahora, en relación a los cursos, digamos, yo, yo los primeros 2 cursos de programación los entendí muy bien. Entonces dije, sí, estoy en lo que estoy, porque sí, lo hacía todo, hasta hacía modificaciones a mis proyectos y todo, porque me gustaba mucho lo que estaba haciendo, ¿verdad? Al inicio, la parte de programación se me fue bastante fácil. Lo que sí, eran como ahí llevamos matemáticas, físicas, llevamos química, todos esos cursos pues tenían su complejidad adicional, ¿verdad? Y que pues se dejan proyectos. Y los proyectos eran individuales, entonces sí, sí había a veces, yo creo que a mí lo que me costaba de los proyectos de programación era cómo empezarlo, o sea, por dónde empezar. Uno sabía un poco como qué hacer en cada parte, pero siempre el problema era cómo empezarlo. Y ya cuando lo empezaba uno, ya lo terminaba en una noche. Pero cómo empezarlo. Y en algún momento de la carrera tuviste ese, ¿qué te digo? Ese sentir de que estabas tal vez estudiando algo que no era lo correcto, que no iba contigo, o fue, digamos que muy transparente toda la carrera para ti con respecto a que no sentiste que estabas en un lugar equivocado. Pues fue bastante transparente porque, bueno, en tercer año están los cursos de compiladores, de sistemas operativos, que son muy, muy pesados. Y tanto el contenido conceptual, ¿verdad? Como los proyectos, ¿verdad? Que son en grupos, que tenemos que ponernos de acuerdo para hacer las cosas. Era más que todo la carga de trabajo que implicaba. Pero yo tuve una ventaja ya a partir del tercer año en la universidad, bueno, segundo año, finales, eh, yo conseguí trabajo de desarrollo en Java. Eso fue en el 97, 98 por ahí. Entonces Java estaba como muy nuevo y solo teníamos un libro de programación, era para estudiarlo. Entonces, no teníamos acceso a internet ni nada fácil, sino que todo era con el Javadoc y, y el libro. Entonces, pero lo que sí me sirvió es que al mismo tiempo que estaba yo aprendiendo, digamos, programación orientada a objetos en la universidad, lo estaba aplicando en el trabajo. Estaba viendo bases de datos en la universidad y lo estaba aplicando en el trabajo, ¿verdad? Entonces, eh, eso me ayudó bastante a tener como esa visión de para qué me iban a servir los cursos que estaba estudiando. Ahora, sí tuve problemas al final porque eran los cursos de gestión de negocios, de eh, financiera, ¿verdad? Análisis financiero. En eso sí la sufrí un poco, ¿verdad? Okay. Porque, sí, Tú te no, gradúas de la Universidad Rafael Landívar, ¿correcto? así es. Ok, una vez que sales de la universidad, tu primera experiencia ya fuera de la universidad laboral, ¿te llevó directamente al mundo de programación con Java o hiciste algo distinto? Desde que estaba estudiando empecé con la programación con Java. Ajá, Entonces, ya cuando me gradué, seguí en la parte de Java, ¿verdad? En la parte de desarrollo en Java, tal vez hice un par de años con 4GL, con Visual Basic, ¿verdad? Que en esa época estaba así, que no era .NET, sino era Visual Basic. Eh, pero de ahí me dediqué prácticamente a todo lo que era Java. En la parte cuando salí de ingeniería, pues trabajé directamente en Java, todo lo que era desarrollo en Java. Y
y capacitación sobre tecnologías Java, que en todo caso, pues yo trabajo con tecnologías abiertas, pero fue un poco por eso, porque cuando trabajaba en donde yo estudiaba no se veía Linux, ni Unix, ni nada, sino que trabajábamos sobre Microsoft, ¿verdad? E igual, uno lo que tenía en la computadora era lo que le instalaban, entonces era Windows. Entonces, pero en el trabajo, yo trabajé con Solaris. Entonces, como tenía Solaris de sistema operativo, me gustó porque era como muy rápido, era mucho más eficiente para programar que cuando programaba en mi casa, por ejemplo. Entonces, cuando ya me gradué, eh, ya todo me pasé a la parte de Linux, ¿verdad? Porque en esa época ya Solaris ya no era como para aplicaciones de escritorio, pero me pasé a Linux y demás y empecé a trabajar con solo tecnologías en Linux, Java, eh, trabajé con bases de datos como en esa época que estaban abiertas Postgres, MySQL, trabajé Java cerca, tiene muchas aplicaciones con Oracle, ¿verdad? En la época en la que estaba IBM y Oracle haciendo librerías por todos lados, desarrollaron mucho sobre Java. Entonces trabajábamos mucho esa parte. Y en el 2012 vuelves a la academia, vuelves como coordinadora académica. A qué se debió? ¿Fue algo que, de eso mismo que me dices, que trabajabas dando capacitaciones y demás, sentiste esa necesidad de volver otra vez un poquito a de donde había salido o cuál fue el motivo real de ese regreso? Bueno, me sentía como capaz de hacerlo, ¿verdad? Porque creo que antes uno diría, ay, no, ¿qué voy a ir a hacer a la universidad a dar clases? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Ya cuando ya daba capacitaciones, ya me sentía como más diestra también en la parte como pedagógica, ¿verdad? De dar clases, porque yo siempre dije, ¿cómo? Y siempre lo pensé así, dije, no sé en qué momento aprendí a programar. Y yo no sabría, y yo lo decía así, yo no sabría cómo enseñarle a alguien a usar un if o a usar un ciclo, un for, porque es algo como bien complicado de enseñar. Y cuando me ofrecieron en la universidad sí tenía un poco de temor porque cuando uno capacita en tecnología no enseña a programar, sino que prácticamente ya saben algún lenguaje compilado o algo, ¿verdad? Y ya es aprender a utilizarlo sobre Java, utilizarlo sobre PHP, sobre Python, ¿verdad? Y así. Pero no les enseño a programar, ¿verdad? Ya uno les dice, bueno, eso es un if, ¿verdad? Como lo han usado en otros lenguajes, solo que acá se escribe así, ¿verdad? Cosas así. No que en la universidad entré a la coordinación de programación. eh, Básicamente sí me ofrecieron el trabajo, ¿verdad? Hice todo el proceso y me lo dieron. Entonces, así como fue como volví a la universidad prácticamente, cuando ya me sentí como apta para trabajar dando clases y coordinando cursos, que en ese caso yo nunca había dado curso a jóvenes tan jóvenes. Cuando uno da capacitaciones en tecnología a empresas, casi siempre, bueno, ahorita ya no, pero en esa época casi siempre mis alumnos eran más grandes que yo, ¿verdad? Y la motivación es diferente, ¿verdad? Es solucionar un problema que tienen allí, que ya necesitan aprender la tecnología, que ya necesitan aplicar y a veces llevaban con dudas de su trabajo, ¿verdad? Mire, es que nos pasa esto y no sabemos qué hacer aquí, aquí, acá. Mientras que en una universidad son jóvenes de 17, 18 años, ¿verdad? Entonces es diferente. Eso fue lo que me costó, porque si era diferente y hay que enamorarlos de los cursos, ¿verdad? Que les guste, llamar la atención, es una mecánica diferente. Sí, precisamente eso era lo que te iba a consultar, porque sabemos que dentro de este mundo no todas las carreras son iguales. No es lo mismo enseñar tecnologías de información que enseñar matemática. Y resulta que, bien lo sabemos nosotros, María, la metodología de enseñanza es algo sumamente complicado, como tú dices. Uno puede aprender esa metodología, puede aprender en cómo impartir una clase, pero
si vos no tenés la vocación, simple y sencillamente esa metodología no te sirve de nada, porque como, No, eso es como le indicas, tienes que saber cómo llegarle y cómo transmitir ese conocimiento. En tu caso, ¿sientes que tenías esa vocación ya dentro de ti de enseñar, de transferir conocimiento? O crees que fue algo que durante este proceso de involucrarte con la academia, posterior a eso fue que te llegó? Pues yo creo que yo no lo había pensado, la verdad, pero en, qué buenas preguntas. En este caso, yo, digamos, cuando estaba de estudiante, antes de la universidad y aún durante la universidad, sí se me acercaba mucho para que les explicara cosas, ¿verdad? Entonces sí me decían, sí te entiendo, ¿verdad? Sí te entiendo lo que de matemática, ¿verdad? O sea, con lo que yo iba entendiendo, lo podía explicar. Y en el colegio, yo no era tan aplicada para estudiar, pero tenía muchas compañeras que les gustara que yo les explicara. Entonces, yo estudiaba así, yo estudiaba explicando, porque hacía sentarme con los libros, no era yo, pero sí les podía explicar, 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 y yo con eso estudiaba. Entonces, yo creo que, pues, tuve bastante buenas referencias de cuando daba clases a empresas, por ejemplo, y ya se me facilitó bastante con los estudiantes para poderlo transmitir, ya poco a poco, y uno sigue aprendiendo, ¿verdad? Porque las generaciones han cambiado. Del 2012 para acá, las generaciones han cambiado también. Entonces, yo creo que sí, tenía un poco de vocación, solo que no lo sabía. Y vamos a ver, poco después de estar, después de 4 años de estar en la parte de coordinadora académica, eh, te enrolas en todo un desafío que en cualquier parte del mundo donde vos estés es sumamente difícil. Empiezas con tu propio proyecto y fundas Signos. ¿Qué fue lo que te llevó a crear, a hacer, eh, a impulsar tu propio negocio y no como mucha gente, tal vez la forma más sencilla a veces es llegar y decir, no, para mí es más tranquilidad, más paz, trabajar por una empresa y saber que tengo mi salario al final de la quincena, al final de mes, que llegar y montar una empresa donde sabes que sos responsable por todo. Si no trabajas, no comes, porque no tienes cómo tener ingresos. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, como yo ya había estado dando como capacitaciones de forma independiente, ¿verdad? A ciertos grupos. Entonces prácticamente era de ponerle nombre a la empresa. Entonces ya ahí, ahora, justamente ese siempre es el temor, ¿verdad? Que uno no recibe, y eso creo que hasta la fecha uno está así, ¿verdad? De que, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Fin de mes y todo el mundo se vuelve loco de la emoción y uno así como, bueno, no, no precisamente es como el fin de mes, la época en la que uno recibe el ingreso, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí, yo realmente en mi experiencia, yo trabajé muchos años en desarrollo de software, ¿verdad? Entonces, en el desarrollo era bastante desgastante y me di cuenta que sí faltaba un poco más a las personas nuevas sobre las tecnologías. Entonces dije, bueno, voy a capacitar a empresas ahí sí que en actualización tecnológica sobre nuevas herramientas y demás. Y, y justo, quiera que no, siempre estaba ese temor, pues como tú sabrás, hay meses buenos, meses malos, años buenos, años malos, y es algo que también toca ir aprendiendo, ¿verdad? Quiera que no, en la universidad le dan a uno mucho como el conocimiento macro de cómo hacer una empresa, ¿verdad? Pero toda la empresa se la hacen a uno modo Pepsi, así como que si uno fuera a montar una empresa gigante. Y la empresa realmente al inicio es microempresa, ¿verdad? Y empieza siendo microempresa, después mediana empresa. Entonces, hay un proceso de aprendizaje más que todo de gestión de la empresa, o cómo tratar con las personas, ¿verdad? Que uno que, pues en mi caso, en ese tiempo me consideraba muy técnica, ¿verdad? No lo tenía. Y también el hecho de, bueno, poder contratar a otras personas, ¿cómo le voy a hacer para poder evaluar que puedan dar los cursos, ¿verdad? Cómo evaluar si saben lo que dicen que saben, ¿verdad? Entonces, pero sí, fue un reto bastante grande, me sentí bastante tranquila
pues, porque había hecho una cierta planificación, entonces esperaba que todo se cumpliera como debía ser, ¿verdad? Pero sí, sí, siempre uno pues hace su, casi que de sus ahorros empieza todo, ¿verdad? Y en este caso veo en tu perfil de LinkedIn que estuviste un año y un mes. Hoy en día todavía tienes ese emprendimiento activo. Sí, digamos, ahorita lo que tengo, estoy trabajando es con Open Training, ¿verdad? Le cambié, tiene otro, digamos, tiene otro nombre, tenía el nombre de Open Training, entonces ese es el que se está trabajando ahorita y se sigue con ese emprendimiento activo, Ah, ok, ¿verdad? y de ese proceso de emprendimiento, María, ¿cuál ha sido el peor error que has cometido hasta el día de hoy? El peor error es no tener un proceso para finalizar un proyecto. Digamos, sí tuve algunas situaciones, porque además de capacitación siempre se venían las... Yo quería enfocarme en capacitación, quería darme un descanso del desarrollo, ¿verdad? Pero siempre habían oportunidades de hacer desarrollo de software, ¿verdad? Entonces, y eso también era como un punto para seguirse uno actualizando, ¿verdad? Entonces, seguí trabajando en la parte de desarrollo. Y yo creo que, por ejemplo, a nosotros nos pasa que para entregar al final, ¿verdad? Un documento que diga esto se terminó aquí y esto firme acá, ¿verdad? Y tal vez nos da como, en mi caso me daba pena estarle exigiendo al cliente, mire, fírmeme aquí, que usted está eh, tranquilo con lo que le entregué, ¿verdad? Y me pasó una vez que cambiaron personal y las nuevas personas no sabían qué había pasado y yo no tenía ese respaldo. Entonces, sí, fue algo bien complicado, ¿verdad? De llevar. Y a partir de eso uno ya tiene un proceso, ¿verdad? Yo creo que uno va creando los procesos conforme se va tropezando en el camino. Dice, yo no tenía proceso para eso, ¿verdad? Entonces, sí. Ok, y entonces precisamente de esas experiencias, te pregunto porque ya te voy a hacer la otra pregunta contraria en la otra vía, pero para cerrar esta parte de esta pregunta, ¿cuál- ¿qué es, qué es en términos de carácter, vos como profesional, como emprendedora, qué fue lo que te han enseñado esos tropiezos a lo largo de estos años, de estos 6 años como emprendedora? Ah, bueno, en estos años tal vez lo que me ha servido es para hablar más claro, ¿verdad? Eh, a poner más claras las reglas a seguir y cuál es el alcance de lo que se va a entregar, ¿verdad? A veces por temor a perder un cliente o por temor a decir algo que no es, uno deja cierta información al aire, ¿verdad? Y pues respirar profundo y hablar las cosas claro y ver cómo, ¿verdad? No, no de mal forma, pero sí dejar todo lo más claro posible. A veces no es tan fácil, ¿verdad? El cliente espera como que sea todo más abierto y no puede Sí. ser. No, no, y es que ya nosotros con las experiencias que tenemos y demás sabemos que generalmente el cliente va a querer todo de gratis. Sí. Y no tome en consideración de que ese tiempo es tiempo tuyo, es tiempo que le dedicas, es parte de tu trabajo. Y como tal, yo siempre le he dicho a la gente, para mí si hay algo que es sagrado es el trabajo. Y si vos le Ajá. dedicas unas horas específicas a algo, de lo que estás haciendo o esperando, es de que te retribuyan de la misma manera con el precio que hayas acordado esas horas de trabajo como tal. Entonces, es algo que yo creo que a veces nos cuesta mucho cuando hacemos emprendimientos pues, de alguna otra manera, a pesar de que yo trabajo en sitio para alguien, también tengo mis cosas y siempre he aprendido eso, de que uno tiene, como tú lo dices, uno aprende de que si vos no dejas bien claro las cosas, en cualquier momento, por cualquier cosa, la más mínima, cuando no esté bien descrito, sabes que por ahí se va a salir y otra vez, ah, pero eso no estaba incorporado en eso, o eso no es parte de la garantía de eso. Sí. Y no, es terrible. Ahora, Gian, si nos vamos al lado contrario, María, ¿cuál ha Ujú. sido el mejor acierto que has tenido de ser emprendedora? Em, bueno, tal vez las personas con las que trabajo, ¿verdad? He encontrado un equipo de trabajo muy bueno, ¿verdad? En el que puedo confiar al 100%, ¿verdad? Ahí es donde uno aprende eso que le dicen a uno que si uno no está, todo sigue funcionando,
Y eso es tan importante, poder tener esa confianza de que cada quien sabe lo que tiene que hacer y, y va a dar lo mejor de sí. Entonces, eso es bien importante. Entonces, yo le apuesto mucho a tener, si voy a incorporar a alguien más, pues lo hago a mucha conciencia porque es muy importante, sobre todo en el caso de servicios, ¿verdad? Que siempre se espera, pues desde el hecho de que si se tiene que comunicar con el cliente directamente, en el caso de los cursos, ¿verdad? Tener que hablar con las personas, eh, pues ese compromiso, esa vocación se tiene que transmitir. ¿Verdad? No solo, y eso también me di cuenta, no solo el saber sobre la tecnología es importante, sino que poderlo transmitir. Entonces, escoger bien al equipo de trabajo con el que voy a trabajar en cuanto a sus capacidades de tecnología y las otras habilidades también, y ayudarlos también a forjar esas habilidades. Yo creo que es algo como bastante importante, ¿verdad? En lo que yo trabajo. Y ahora, Mercedes, María, estaba pensando en Mercedes porque te iba a hacer la Ajá, siguiente pregunta. Mercedes Weiss, tu, ajá. tu, ¿cómo es que ya se me fue el nombre? Eh, tu compatriota, ya, ahora sí, Ah, sí. con la palabra. Eh, Vamos a ver, estamos en una región latinoamericana que sabemos que es altamente machista y donde, sobre todo en tecnologías, ser mujer al principio es muy duro hacerse un camino, o sea, abrir camino dentro de la industria y llegar y demostrar y decir, miren, o sea, yo tengo exactamente las mismas capacidades y cualidades que cualquier otra, otro hombre, porque somos seres humanos, tenemos las mismas capacidades y demás, pero para, la gente no lo ve exactamente igual. ¿Qué tan difícil fue para ti y si eso interfirió en algún momento en el desarrollo de este proyecto? ¿Sentiste que fuiste discriminada por el hecho de ser mujer o por todo lo por contrario, que no has tenido que topar con pared en algún momento y decir, mire, tengo mis dudas por si usted sabe o no sabe, si usted es capaz o no es capaz, eh, por tal y tal motivo? ¿Qué experiencia o qué, más bien, qué experiencia, no, qué nos puedes comentar con respecto a este tema? Bueno, ya cuando estaba en modo emprendimiento, yo ya estaba bastante adulta, por ejemplo. Entonces, muchos de mis primeros clientes fueron las empresas con las que trabajé. Entonces, ya tenían como una idea del conocimiento que tenía. No sabría decir si, digamos, las veces en las que no me dieron los proyectos fue porque era mujer, ¿verdad? Eh, Solamente tuve una experiencia en un centro educativo, ¿verdad? En el que sí me dijeron que ellos no podían contratar mujeres para capacitar, ¿verdad? Pero lo dijeron como algo como muy general. Efectivamente, digamos, eso es algo que hemos platicado. Yo estoy ahorita, pertenezco a un grupo que se llama Woman Who Code, que son de chicas, ¿verdad? Y todas son súper busas, son muy buenas. Eh, Justamente ahorita, estos 2 años, pues nos hemos involucrado bastante en Woman Who Code en Guatemala y realmente ahorita hay muchísimas ingenieras y si no son ingenieras en sistemas, trabajan en la parte de desarrollo de frontend, ¿verdad? También no precisamente se graduaron de una carrera de informática, sino que fue algo que fue posterior. Entonces, ahí trabajamos mucho esa parte, ¿verdad? Eh, y creo que lo que me di cuenta es que eh, por ser de la generación que soy, yo normalizaba muchas conductas que realmente sí eran conductas machistas, ¿verdad? Uno normaliza cosas porque las ve en su casa y pues es igual, pero ya bajo el conocimiento de lo que, ahí sí que todos somos seres humanos, ahí es donde uno se da cuenta que no, entonces tal vez no tuve tanto ya a los 30 y algo de años, ¿verdad? Porque justamente ya conocían mis capacidades y mucho de mi emprendimiento ha sido como de boca en boca, ¿verdad? La gente pues lo refiere a uno y demás, entonces no he tenido tanto ese problema.
pero en mi época de trabajo, de desarrollo de software, sí, ¿verdad? Sí hubo varias oportunidades que prácticamente me lo dijeron que por ser mujer no iba a poder hacerlo y en ese momento lo dice uno, ah, bueno, ¿verdad? Entonces, pues no, ¿verdad? Y ya, ¿verdad? Pero es porque uno realmente normalizaba esas actitudes, cosa que estoy muy contenta que ahora ya es algo que sí se está evidenciando, ¿verdad? Que no se debería de hacer. Y de hecho, dentro de una de las próximas invitadas que tenemos en el podcast, vamos a tener a Silvia Rueda. Ella es una emprendedora española de Valencia y es una de las coordinadoras de Girls for STEAM. Precisamente es una agrupación que busca precisamente el apoyo y la introducción de la mujer dentro de la parte de la tecnología, muy parecido a lo que ahorita estás haciendo. Wow. Y Sí, sí, podrías sí. contarnos un poquito más de ustedes, o sea, cómo se organizaron, qué es lo que hacen, porque hay mucha gente que no sabe que este tipo de organizaciones están ahí y cuál es el apoyo y el aporte que les puede brindar a las mujeres en toda la región. Bueno, pues Humajuco es un capítulo, digamos en Guatemala se armó el capítulo, lo hicieron 3 ingenieras, ¿verdad? Estas 3 ingenieras hicieron el capítulo de Guatemala y está orientado a mejorar ahí sí que la, hacer más corta la brecha en lo que es el trabajo de la mujer en la tecnología. Entonces, se busca mucho generar capacitación, tanto técnica como en otras habilidades. Entonces, por ejemplo, tenemos club de lectura, tenemos club de inglés, ¿verdad? Entonces, es un lugar seguro porque no es que no se acepten hombres, ¿verdad? Pero es un 99% de mujeres, hay un par de hombres, pero es un lugar donde se pueden expresar, donde estamos trabajando en lo que es brecha de género. Entonces, prácticamente cualquier ingeniera o perdón, cualquier mujer que le guste la tecnología puede participar. Y tenemos diferentes áreas, está súper organizado. Yo creo que nunca había estado en una comunidad tan organizada, porque he trabajado mucho tiempo con el grupo de usuarios de Java de Guatemala y con otras comunidades, porque pues todos hay comunidades, pero esta comunidad es muy organizada. Ahí está el equipo que trabaja backend, frontend, está la parte de desarrollo personal, de juegos, de data science, porque hay profesionales de todas las áreas. Entonces, se dan talleres, se dan capacitaciones, eh, se dan capacitaciones internas, se dan capacitaciones para todo público. Y justamente estamos en Facebook está como Woman Who Code Guatemala, y nos pueden seguir. Si se agregan como voluntarias, hay todo un equipo ahí de actividades, hay todo un grupo de actividades que podemos hacer. Tenemos días de convivencia donde jugamos, platicamos qué queremos hacer. Y en todos estos grupos son como lugares seguros, nos ha pasado y eso también se habla mucho y me aculpo que a mí me pasaba igual, ¿verdad? Yo decía, para mí es mucho más fácil trabajar con hombres, decía yo antes. Yo, qué pena, pero así decía yo, ¿verdad? Decía yo, es que es más fácil, ¿verdad? Y eso era una cosa, es muy triste, porque a la hora de la hora, los mismos, pues los mismos hombres dicen, ¿verdad? Es que entonces si ni entre ustedes se llevan, ¿verdad? Y tenían como esa bandera de decir, ni entre ustedes se llevan. Entonces, este grupo está rompiendo ese paradigma, ¿verdad? Nos llevamos muy bien, ¿verdad? Hay mucho respeto y somos un montón, ¿verdad? Somos como tal vez unas activas, somos como 30. Entonces, y hay mucha como compañerismo, ¿verdad? Mucha hermandad, mucha comunidad como tal. Somos amigas, varias trabajan juntas en la misma empresa, entonces estamos rompiendo ese ideal que aún nosotras mismas teníamos en la mente de que entre nosotras no podemos trabajar. Sí podemos, ¿verdad? Entonces, sí. Y de hecho, me acabas de mencionar precisamente, ¿cómo llegaste al grupo de usuarios Java de Guatemala? ¿Cómo te fuiste involucrando con ellos y cuál ha sido tu experiencia? Me dices que no está con el nivel de organización
que te vienes dentro de esta agrupación, pero dentro del YUP de Guatemala, ¿qué te ha aportado el estar cerca del grupo como tal? Bueno, el yo desde, ya el yo ya existía y de allí con otros dos ingenieros que se los conoce, creo que Mario Batres, ¿verdad? Y Víctor, me van a colgar porque no sé bien quiénes empezaron, pero se retomó, ya existía el yo, pero estaba como dormido, entonces solo se retomó el yo como tal, ya estaba registrado y todo, y empezamos a trabajar en actividades, en dar charlas, en reunirnos para hablar sobre temas, y de ahí en adelante se volvió un grupo muy bonito porque prácticamente cada 2 meses hacíamos conferencias. Y después empezamos con que hacíamos conferencias y desconferencias, que un mes era una charla y después era una puesta en común para platicar, ¿verdad? El yoga es bastante grande porque hay muchas personas que lo siguen, hay muchas personas que participan. La organización es chiquita, ¿verdad? Somos poquitos en la organización, pero siempre se trata de mantener eso, ¿verdad? Seguir transmitiendo conocimientos sobre las tecnologías Java, que actualmente son, ahí sí que mejor la máquina virtual la dejamos porque es un montón, ¿verdad? Entonces tengo, creo que desde el 2007, 2008, por ahí, de pertenecer, fui líder del grupo al inicio. Yo era líder del grupo de Java de Guatemala, ¿verdad? Y de ahí ya pues fue pasando a otros líderes. Yo sigo trabajando como miembro. La verdad es que le tengo mucho cariño al grupo. Nos hemos visto crecer los unos a los otros. Yo la verdad la mayoría los conocí como estudiantes y yo ya estaba graduada, ¿verdad? O ya había cerrado por lo menos. Pero sí, tenemos un bonito grupo, nos gusta mucho la tecnología Java, ¿verdad? Y conocer nuevas cosas sobre la tecnología. Y empezamos a hacer los Java Day, ¿verdad? En esa época hicimos el Java Day, el primero. No teníamos experiencia de organizar eventos, entonces fue un gran evento. Y de ahí nos preguntaban que cuándo iba a ser el siguiente, que cuándo iba a ser el siguiente. Entonces, pues se nos volvió como que todos los años iba a haber Java Day, ¿verdad? Aún el año pasado fue el 10º. Entonces, lo que pasó fue que vamos ahorita con la pandemia, hicimos un Java Day, ¿verdad? Que ya le cambiamos el nombre a JConf. Pero ya el año pasado, este año, el año pasado, lo que pasó en el 2021 fue que ya había demasiadas actividades virtuales y ya no nos logramos organizar, aunque seguimos haciendo actividades mensuales cada 2 meses para manejar y hacemos actividades en la página de Facebook donde se rifan eh, eh, licencias, seguimos transmitiendo el conocimiento, digamos, compartiendo información y demás, ¿verdad? Esperamos que cuando ya todos estemos un poco más normalizados, ya podemos retomar las actividades presenciales, que, que pero seguimos con el yoga. Nosotros somos muy amigos, ¿verdad? Es más, todavía hicimos convivio el año pasado, contra todo precepto, porque con esto de la pandemia, eso de no juntarse y todo nos da un poco de temor, sobre todo uno que no sale, entonces como no sale, tiene más temor que los que salen todos los días. Pero yo estoy muy orgullosa del grupo de usuarios de Java porque sí le ponen corazón. O sea, en el poco tiempo que logran rascar de sus agitadas tareas, porque dan clases en la universidad, porque algunos dan clases, tienen sus empresas, tienen sus trabajos, logran hacer tiempo para organizar una charla, para organizar un evento, ¿verdad? Entonces, la verdad es que sí, y se sigue moviendo, ¿verdad? Ok, y en ese proceso de estar compartiendo con comunidades y demás, María, ¿cuál es esa personalidad del mundo de comunidades, ya sea de Java o de tecnología, que has tenido la oportunidad de conocer en persona y que tal vez en algún momento vos decías,
puña, qué bonito sería conocer a tal persona y que tal vez lo veías un poco lejos de poderlo hacer. ¿De qué personaje estuviste cerca y cuál fue tu experiencia en ese momento? Yo tengo muy mala memoria, pero yo recuerdo que en uno de los eventos de software libre vino una persona que había trabajado, que era de los desarrolladores de Prime Faces, y yo no sabía, hasta que nos pusimos a hablar, y dice: "Ah, es que ese es mi proyecto", ¿verdad? Y, ah, sobre todo que en esa época me acuerdo que era como 2010, mi inglés era muy malo, entonces yo, no, era menos, creo que sí fue 2008 por ahí, no me acuerdo, o 2010. Entonces me costó mucho comunicarme con él y él no venía para algo de Java, sino que él venía para sobre un tema de comunidades de software libre en general, ¿verdad? Entonces me pareció como muy interesante conocer a alguien que tiene un framework propio, digamos, y que puede trabajarlo y demás. Yo estaba como muy emocionada en ese punto. Y de ahí, pues, en todas las comunidades uno conoce gente impresionante, ¿verdad? En las comunidades de Linux, por ejemplo, hay mantenedores de paquetes de Debian, ¿verdad? De, de Gentoo. Entonces, uno dice, bueno, uno está usando parte de lo que ellos trabajan, ¿verdad? Y pertenecer a esa gran red de desarrolladores es impresionante. Yo lo más que logré hacer fue que me metí como tester del Netcat, me acuerdo yo, 7, que era de NetBeans, hace también un montón de tiempo, ¿verdad? Pero sí, yo creo que para mí siempre es muy valioso saber qué es. Me encanta ver la pasión que le ponen a lo que están haciendo, ¿verdad? Cuando le hablan a uno de lo que hacen, tienen tal emoción, ¿verdad? Como que, y, y eso creo que lo llena a uno bastante, ¿verdad? A ver, María, ¿a qué a qué le teme María? No a qué le tiene miedo, sino a qué le teme. ¿A qué le temo? Algo que siento que me está pasando, que es que hay tanto que aprender, a no tener el tiempo para poder aprender tantas cosas, hay tanto que quiero aprender, me llama la atención Data Science, me llama la atención aprender más sobre arquitectura de software, a eso le temo, al llegar a un momento en el que ya no logre estar al día, ¿verdad? Ok, y te voy a recordar algo de casi un mes atrás. Cantar a todo pulmón en el carro es de esos placeres infinitos. Ah, sí, sí, eso lo puse en Twitter. Ajá. ¿Qué representa para ti? Los guatemaltecos tienen eso en la sangre, tienen, o sea, es un pueblo muy cultural, muy rico en habilidades que tal vez muchos otros países de la región no los tienen. En tu caso, ¿qué representa para ti la música? Ah, la música para mí, pues ahí sí que le trae unos recuerdos, son emociones, son momentos, o sea, la música es una forma de recordar momentos y para mí eh, es la paz y tranquilidad, ¿verdad? Poner música, escucharla, me da a mí como mucha sensación de alegría, ¿verdad? Me gusta mucho, me gusta bailar, cosa que eso sí tengo 2 años de no hacer, ¿verdad? Porque ahorita sí no se puede, pero me gusta mucho estar con la música, ¿verdad? La música me gusta bastante, eh, eh, pues me genera mucha alegría, me cambia de ánimo, ¿verdad? En un 2x3 rapidísimo, un cambio de ánimo. Y justamente eso, poderla cantar a todo pulmón, que solo en el carro se puede hacer porque en todos los demás lugares lo pueden regañar a uno. Entonces en el carro, y sobre todo cuando va uno en autopista, ¿verdad? Que no hay nadie. Entonces realmente uno puede cantar todas sus canciones de preferencia. Y para María, ¿cuál es el momento más importante del día? Para mí el momento más importante del día creo que es el atardecer.
Me gusta mucho cuando ya dentro de un rato, aquí ya va a atardecer, ¿verdad? Sentir que ya se va acabando mi día, ¿verdad? Y que puedo descansar un poco. Y ya sea que después tenga que seguir trabajando, pero me tomo ese tiempo para poderlo estar, ¿verdad? Estar en tranquilidad lo más que pueda. Y en tu lista de pendientes, María, ¿qué tienes? Muchas cosas. Pero viajar, ¿verdad? Viajar, conocer. Yo no conozco Europa, por ejemplo, entonces está viajar. Eh, que el emprendimiento crezca, ¿verdad? Poder seguir apoyando, no solo que crezca como empresa, sino que poder tener un área que, que apoye como al desarrollo de las personas, como una fundación, ¿verdad? Que tenga su parte de responsabilidad social, que pueda tener esa capacidad de poder dar un rubro para hacer ese desarrollo, ¿verdad? De las personas que no pueden y que tienen las habilidades, ¿verdad? Poder apoyar en esa parte. Ese es uno de mis sueños, poder apoyar a las personas en su desarrollo personal. Creo que por eso me gusta tanto las comunidades, porque es una forma que en grupo lo hacemos todos, ¿verdad? Eh, pues hay varias. Ese es entre muchas otras. Entre muchas otras. Bueno, María, tal vez no te habrás dado cuenta, pero tenemos casi una hora ya grabando del Sí, programa. Se sí. nos ha ido muy rápido. Hay dos cosas con las que siempre cerramos nuestro podcast y una de ellas es, yo te veo que eres una persona muy tranquila, muy controlada con todo el tema, pero siempre he sabido de que en este mundo es difícil siempre guardar la compostura. A ver, Sí, no. ¿tienes alguna frase innombrable que podemos hacer nombrable el día de hoy? Que dice María cuando llega, cuando se enoja, cuando dice, mierda, la cagué. No sé, esa expresión clásica que muchas veces es solamente para uno, pero que le permite a uno como desahogar un poquito y decir, bueno, ahora sí, retomemos nuevamente y hagámoslo bien. ¿Alguna frase? Mm, Sí, yo creo que esa que dijiste es algo como bastante común, ¿verdad? Que tal vez sí, mierda, 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 como 3 o 4 veces, así se y en ese ratito así como, ay, mierda, 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 mierda. Y, y ya, ¿verdad? Bueno, ahora veamos qué hacemos para resolver, ¿verdad? Pero creo que esa sería como la frase más como eh, que a veces se me sale, ¿verdad? Igual cuando uno está hablando así se le sale, ¿verdad? Entonces, es de las cosas que no podría decir. Y el podcast siempre, María, siempre lo iniciamos con una interpretación, con una canción que sea del gusto de la persona, que algo que represente para la persona, algo que sea, no necesitamos que nos digas qué representa para ti, pero que esa canción te llena o te gusta estar escuchando. ¿Con qué canción, interpretación te gustaría que iniciáramos el podcast? Mm, con, bueno, hay una canción de Fito Páez que se llama Al lado del camino. Esa me gusta a mí bastante. Ok, bueno, vamos a ponerla. Ahora sí, para cerrar, María, ¿cuál sería tu mensaje, ya que tú formas parte de una comunidad que apoya y que busca que la mujer se integre de una manera mucho más fuerte y más abierta a lo que es el ámbito de las tecnologías? ¿Cuál sería tu mensaje para las mujeres de Latinoamérica? No solo para las mujeres de Guatemala, sino para todas las mujeres de Latinoamérica en este sentido. O sea, ¿qué debemos, deberíamos nosotros, no solamente en este caso hablando yo como tú, como tu género, como mujeres, sino también como hombres, qué deberíamos de llegar y hacer para evitar reducir esa brecha que existe desde hace tantos años en la tecnología con la participación de las mujeres en nuestra región? Yo creo que el reto está en desaprender, ¿verdad? Tenemos que desaprender todo lo que aprendimos durante toda nuestra vida, de quién es de qué rol nos correspondía a cada uno,
¿verdad? Porque también, ¿verdad? Hay ciertos roles que tienen los hombres que son muy pesados, pues, y no precisamente debería ser así. Y hay roles de la mujer que se asumen. Entonces, tal vez hacer esa conciencia de cuando yo esté pensando en algo, es, es una creencia que yo en algún momento aprendí y que tenga esa libertad de poder evaluar si es una creencia que actualmente yo podría cambiar, ¿verdad? Entonces, tenemos tantas creencias que nos limitan, ¿verdad? Tanto a los hombres como a las mujeres, más las mujeres en su desarrollo, eso sí es cierto, ¿verdad? Como decimos nosotras, quiera que no, los niños fueron criados para ser proveedores y líderes, y las niñas son criadas para ser eh, mamás, ¿verdad? En su casa y son las que cuidan el hogar. Entonces, y eso está en los juguetes, está en la casa, en las cosas que decimos. Entonces, evaluar todas esas creencias que tenemos y saber que podemos cambiar, ¿verdad? Y que estamos en toda la libertad de hacerlo. Y que se acerquen a los grupos así como Woman Who Code. Yo sigo a Tecnolatinas, están Girls Who Code, ¿verdad? Porque sigo un Woman, de repente son muy grandes, pero son más chiquitas. Hay Girls Who Code, estos grupos de STEM, ¿verdad? También se pueden acercar a todos. Ahí, esa es la visión, ¿verdad? Es un lugar abierto donde es un lugar seguro. Entonces, es un buen lugar para comenzar, tanto para hombres como para mujeres, ¿verdad? Si quieren aprender más, pueden entrar a las pláticas y todo y enterarse, porque también tenemos que aprender. Si vamos a desaprender, tenemos que aprender nuevas cosas.